Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El principio 80-20, 1997. El libro fue nombrado uno de los 25 mejores libros de negocios del siglo XX por GQ. Trata del principio 80-20, que dice que el 80% de los resultados se generan con solo el 20% del esfuerzo. Este fenómeno tiene enormes implicaciones en todos los ámbitos de la vida, ya que ayuda a identificar los factores más importantes en cualquier situación. Sobre el autor. Richard Koch es un antiguo consultor de gestión que se retiró para escribir en 1990. Es autor de 18 libros, entre ellos Las leyes del poder, Vivir al estilo 80-20 y Superconectar. Aplica con éxito el principio 80-20 a su propia vida. Por lo general, la mayor parte de los resultados, output, se produce con solo una pequeña parte del trabajo, input. ¿Alguna vez has echado la vista atrás a un proyecto en el que has trabajado y has comprobado que la mayor parte del trabajo se hizo justo antes del plazo final? Tal vez en los pocos días en los que casi no tenías tiempo conseguiste más que en todas las semanas anteriores juntas. De hecho, se pueden observar desequilibrios similares entre el esfuerzo y la recompensa en una variedad de entornos diferentes. Por ejemplo, muchas empresas han descubierto que el 20% de su gama de productos representa en realidad el 80% de sus beneficios. Del mismo modo, el 20% de los automovilistas causan el 80% de los accidentes. La mayoría de los automovilistas conducen con cuidado, mientras que una pequeña minoría es descuidada y causa la mayoría de los accidentes. Este fenómeno es más conocido como el principio 80-20. Aproximadamente el 80% de los resultados del trabajo o rendimiento se producen con el 20% del esfuerzo del trabajo, o input. ¿Por qué esta proporción no es más equilibrada? Porque no todas las causas tienen el mismo impacto en los resultados. De hecho, las causas pueden dividirse a grandes rasgos en dos categorías: una minoría que tiene un gran impacto en los resultados, y una mayoría que solo tiene un pequeño impacto. Esto da lugar a una división 80-20. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el principio 80-20 es una simplificación, y que en la realidad la proporción tiende a ser diferente. Por ejemplo, podría ser 70-30 o 99,90,01. Por supuesto, los números tampoco siempre suman 100. Por ejemplo, un estudio de 1997 demostró que de 300 películas, solo 4, el 1,3%, generaron el 80% de las ventas de entradas. Como puede ver, las manifestaciones del principio 80-20 pueden encontrarse en una gran variedad de entornos y, como descubrirá, se trata de un conocimiento valioso. Pensar con el principio 80-20 no es algo natural para la gente, porque esperamos equilibrio y justicia. La gente tiende a esperar que el mundo esté equilibrado. Pero, en realidad, el equilibrio no es el estado natural del mundo, sino el desequilibrio. Por ejemplo, consideremos la lingüística. Sir Isaac Pitman descubrió que unas 700 palabras comunes constituyen 2/3 de la conversación cotidiana. Si incluimos sus derivados, esta cifra se eleva al 80%. Menos del 1% de las palabras de la lengua inglesa constituyen más del 80% de lo que decimos. ¿Pero de dónde vienen estos desequilibrios? De los circuitos de retroalimentación que multiplican y refuerzan incluso las pequeñas diferencias. Por ejemplo, si hay varios peces de colores de tamaño aproximadamente igual viviendo en el mismo estanque, seguirán creciendo hasta convertirse en peces de tamaños muy diferentes. ¿Por qué? Porque algunos de los peces son ligeramente más grandes que otros, por lo que tienen una pequeña ventaja. Esto significa que consiguen capturar más alimento y, por tanto, crecen más rápido que los peces más pequeños. Esto aumenta su ventaja, lo que les permite capturar aún más comida. Así, el ciclo se amplifica con cada bucle, produciendo finalmente diferencias sustanciales de tamaño. Pero aunque estos desequilibrios son naturales, mucha gente los considera injustos. Un ejemplo es la distribución desigual de la renta y la riqueza. Cuando el 20% de la población posee el 80% de toda la riqueza, lo llamamos injusticia social. Esta percepción de injusticia surge del hecho de que la gente asume que el trabajo y la recompensa deberían tener la misma importancia en una proporción 1:2.1.
Pero, como demuestra claramente el principio 80-20, no todo el trabajo produce la misma recompensa. El principio 80-20 puede ayudarte a mejorar tu proceso de trabajo para obtener mejores resultados. A estas alturas, probablemente estés pensando que todo esto está muy bien, pero, ¿cómo puede relacionarse el principio 80-20 contigo y con tu vida cotidiana? Veamos primero tu vida profesional, ya que la forma en que trabajas actualmente está probablemente lejos de ser eficiente. Piénsalo, si consigues el 80% de los resultados con solo el 20% del esfuerzo que realizas, significa que el 80% de tu trabajo es tremendamente ineficiente. Imagínate, si pudieras eliminar este tiempo malgastado, y sustituirlo por las cosas que haces durante el 20% eficiente, estarías multiplicando los resultados de tu trabajo. Por ejemplo, imagina que pudieras reproducir la eficiencia de última hora que tienes cuando se acerca la fecha de entrega de un proyecto, y mantenerla durante toda la duración del mismo. De hecho, el uso creativo del principio 80-20 puede ayudarte a aumentar tu eficiencia porque redirigirás tus esfuerzos lejos de las tareas que solo tienen un pequeño impacto en tus resultados. Podría empezar por examinar y analizar sus procesos de trabajo para averiguar qué partes de ellos son ineficaces. Por ejemplo, en las primeras fases de un proyecto, puedes descubrir que pierdes el tiempo dándole demasiadas vueltas a todos los posibles errores que podrías cometer. Si te das cuenta de ello, puedes intentar conscientemente dejar de rumiar los posibles fallos. Sean cuales sean los motivos, si los identificas y reorganizas tu proceso para evitarlos, podrás aumentar enormemente tu eficacia. Para aumentar los beneficios en los negocios, utilice el principio 80-20. Ahora ya sabe cómo aplicar el principio 80-20 a su propia productividad, pero probablemente se pregunte cómo puede aplicarlo en un negocio. De hecho, hay múltiples formas de hacerlo, pero quizá la más importante sea optimizar la gama de productos de tu negocio. Para ello, primero debes analizar cuáles de tus grupos de productos están generando más beneficios. Simplemente, clasifique todos sus productos por cifras de beneficios y ventas, y probablemente descubrirá que, aunque los principales productos solo representan el 20% de las ventas, generan el 80% de los beneficios. Por ejemplo, el autor realizó un estudio en una empresa de productos electrónicos, y descubrió que los tres principales productos representaban el 19,9% de las ventas totales, pero aportaban la friolera del 52,6% de los beneficios totales. Una vez que haya identificado la división 80-20 en su empresa, el segundo paso es aprovechar y amplificar el potencial de ese 20% rentable. Dé prioridad a estos productos y concentre sus recursos en vender más de ellos. En la empresa de electrónica, el autor animó a la dirección a aumentar las ventas de sus principales productos diciendo a los vendedores que su único objetivo era duplicar las ventas de esos tres productos, ignorando todo lo demás. Simplifique y reduzca la complejidad de su empresa para tener éxito. Como todo el mundo sabe, las grandes empresas suelen ser muy complejas. Esto significa que los directivos deben ser expertos en la gestión de la complejidad, y a menudo incluso disfrutan con el reto y la estimulación intelectual que les proporciona. Pero, ¿aceptar o incluso invitar a la complejidad es realmente la mejor manera de convertirse en una empresa de éxito? La mayoría de la gente cree que el tamaño y una amplia cartera de productos son ventajosos para una empresa, porque cuantos más productos venda, más beneficios se supone que generará. Pero en realidad, la complejidad interna tiene enormes costes ocultos. Una amplia gama de productos requiere, entre otras cosas, una logística más complicada, más formación para los vendedores y mucho más trabajo administrativo que una gama reducida. Estos factores aumentan el coste global para la empresa, posiblemente incluso más dinero del que aportan los productos adicionales. Por otro lado, simplificar el negocio reduce los costes. Si reduce y concentra su gama de productos, todos los miembros de la empresa podrán dedicar toda su atención a los pocos productos que se venden. Esto les permite comprender los pocos productos importantes de una manera más profunda que si tuvieran que hacer malabarismos con docenas de ellos. Esto, a su vez, simplifica el trabajo administrativo y también aporta economías de escala, beneficios obtenidos por hacer más de lo mismo en áreas como la producción y la logística. El poder de estos beneficios es evidente. Por ejemplo, un estudio de 39 empresas medianas descubrió que las menos complejas eran las más exitosas.
Vendían una gama más reducida de productos a menos clientes y también tenían menos proveedores, lo que se traducía en mayores beneficios. Está claro que si simplificas tu negocio, puedes reducir los costes y, por tanto, aumentar tu rentabilidad. Puede aplicar el principio 80-20 a cualquier aspecto de su negocio, desde la negociación hasta la orientación de los esfuerzos de marketing. Ahora ya sabe cómo puede aplicar el principio 80-20 para reducir su gama de productos y aumentar la rentabilidad. Pero, ¿qué pasa con todas las demás áreas del negocio? Por suerte, el principio 80-20 es tan versátil que puede utilizarlo en prácticamente cualquier área o función de la empresa para aumentar las probabilidades de éxito. Por ejemplo, las negociaciones son una parte importante de cualquier negocio, ya sea con clientes, proveedores o socios. Normalmente, en una negociación, los puntos a tratar suelen estar bien preparados de antemano, pero son demasiados. Un análisis 80-20 probablemente revelaría que solo unos pocos de los puntos son realmente importantes para su empresa, por lo que debería centrarse en ganarlos en lugar de intentar argumentar para que todos los puntos vayan a su favor. Otro ejemplo de aplicación del principio 80-20 es la orientación de los esfuerzos de marketing. Si un 20% de sus clientes genera el 80% de su negocio, debe concentrarse en identificarlos y convencerlos de que sigan comprando. Una vez que haya identificado a los clientes, asegure su fidelidad ofreciéndoles un servicio de atención al cliente increíblemente bueno. A continuación, cuando desarrolle nuevos productos o servicios, diríjase exclusivamente a este 20%. Esto le permitirá aumentar su cuota de mercado mientras vende a estos mismos clientes. Por ejemplo, considere a Nicholas Barsan, uno de los mejores agentes inmobiliarios de Estados Unidos, que gana más de $1 millón en comisiones personales cada año. Más de un tercio de esta cantidad procede de clientes que repiten y revenden sus casas, por lo que está claro que su enfoque en mantener a sus mejores clientes contentos es una estrategia rentable. Ya debería estar claro que el principio 80-20 tiene aplicaciones casi universales en cualquier negocio. Aplique el principio 80-20 a su vida diaria cambiando su forma de pensar. Como has visto en los ejemplos empresariales, el principio 80-20 se aplica normalmente analizando qué 20% de las entradas genera el 80% de las salidas. Pero en tu vida diaria, es difícil realizar un análisis así. Esto significa que necesitas algo más. El pensamiento 80-20. El pensamiento convencional es lineal y asume que todas las causas y los inputs son igual de importantes. Por ejemplo, de niños nos enseñan que todos nuestros amigos son igual de valiosos para nosotros. En este caso, el pensamiento 80-20 reconocería el hecho de que en realidad no todas las relaciones son igual de valiosas. Algunos de nuestros amigos son más importantes que otros, y las relaciones que tenemos con ellos son más significativas. Podríamos decir que el 20% de nuestras amistades producen el 80% del valor, es decir, por ejemplo, los sentimientos de alegría y camaradería que obtenemos de esas relaciones. La diferencia clave entre un análisis 80-20 y el pensamiento 80-20 es que el análisis requeriría que recopilara datos y los analizara para averiguar quiénes son el 20% más importante, mientras que en el pensamiento 80-20 se limita a estimarlos. En este caso, está claro que el valor de tus relaciones no puede medirse en números absolutos, pero siempre puedes preguntarte: ¿de las personas de mi vida, quiénes son las más importantes para mí? ¿Cuánto tiempo de calidad paso con ellos cada semana? Este tipo de pregunta te ayudará a entender cuáles son tus relaciones más importantes. El pensamiento 80-20 te recomendaría entonces que apostaras por la calidad, no por la cantidad, y te centraras en profundizar en ese 20% de relaciones más valiosas y significativas. Este tipo de pensamiento 80-20 puede aplicarse a muchas áreas de la vida sin necesidad de datos sólidos. Dedica tu tiempo a las tareas más importantes en lugar de centrarte en la gestión del tiempo. Probablemente no le resulte extraño el concepto de gestión del tiempo, a menudo promovido por los libros de autoayuda. La idea básica es ayudarte a conseguir más en el tiempo que tienes, y está demostrado que esta técnica funciona. Aumenta la productividad entre un 15 y un 25%. Pero hay una forma aún mejor de ser eficiente. En la gestión del tiempo, el objetivo es aumentar la eficiencia encajando más tareas en un periodo de tiempo determinado.
Se dirige a los ejecutivos que ya tienen una agenda muy apretada, y el primer paso es clasificar las actividades diarias según su prioridad. Aquí es donde empiezan los problemas. La mayoría de la gente no sabe cuáles de sus tareas son las más importantes, y acaban definiendo entre el 60 y el 70% de su lista de tareas como de alta prioridad. ¿El resultado? Acaban con agendas repletas y jornadas laborales más largas. Está claro que forzar aún más tareas en una agenda ya llena no es una buena solución, ya que se puede llegar a trabajar en exceso y, en el peor de los casos, sufrir el agotamiento. Como alternativa, la gestión del tiempo 80-20 o revolución del tiempo le ayuda a identificar primero el 20% de sus tareas que producen el 80% de los logros, y luego centrarse en ellas. Por ejemplo, en su trabajo en una empresa de consultoría, el autor descubrió que su empresa tenía más éxito que otras, pero sin ningún esfuerzo adicional. Normalmente, los consultores intentan abordar toda una serie de cuestiones para sus clientes, lo que da lugar a un trabajo superficial, siendo el cliente el responsable de la aplicación de cualquier recomendación. En cambio, los colegas de los autores se centraron en el 20% de los problemas más importantes de los clientes, y utilizaron el tiempo que se ahorraron para ayudar a los clientes a aplicar las recomendaciones. Este enfoque les ayudó a superar a otras consultoras, y a aumentar los beneficios de sus clientes. Este tipo de revolución del tiempo te ayuda a liberar tiempo sin degradar el impacto de tu trabajo. Consiga una mejor calidad de vida en general mediante el uso generalizado del principio 80-20. La mayoría de las personas definen su calidad de vida por su felicidad general. Sin embargo, es interesante que muy pocos de nosotros intentemos cambiar nuestras vidas para ser más felices. De hecho, la mayoría de la gente pasa mucho tiempo haciendo cosas que les hacen infelices. Por ejemplo, muchas personas tienen trabajos que les hacen sentirse miserables. La mayoría de los oficinistas se pasan el día sentados en un cubículo, realizando tareas sin sentido y esperando a que termine el día o la semana. ¿Cómo se puede remediar esto? Sencillamente, debes tratar de identificar la distribución de la felicidad y la infelicidad en tu vida, y rastrear sus causas antes de tomar medidas para hacer un cambio. Pregúntate qué 20% de tu vida te proporciona el 80% de tu felicidad y viceversa. Una vez que defina el 80% de su vida que le genera muy poca felicidad, es el momento de pasar a la acción, simplemente disminuya el tiempo que dedica a esas cosas. Por ejemplo, si tu trabajo te hace infeliz, puedes intentar pensar en formas de cambiarlo. Podrías buscar otros trabajos, intentar redefinir el que tienes, reducir tus horas de trabajo, etc. Pero hagas lo que hagas, no debes resignarte a trabajar en un empleo que te hace infeliz para el resto de tu vida. Una vez que hayas conseguido reducir las cosas que te hacen infeliz, descubrirás que tienes más tiempo y energía para dedicar a las cosas que sí te hacen feliz. Por ejemplo, si has decidido pasar menos tiempo en el trabajo, tendrás más tiempo para pasar con tu familia y amigos. Piensa en qué 20% de las actividades de tu vida producen el 80% de tu felicidad, e intenta encontrar formas de pasar más tiempo dedicado a ellas. Tendrás una vida más feliz si lo haces. Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día.